ya sé que lo voy a preguntar en el parcial. Ah, mentira. En esas conferencias, hay varias fuentes de información bien interesantes. Cuando ustedes vean esos reportes que digan estado del arte, vale la pena darles una mirada porque es donde realmente uno encuentra como una recopilación de información, de experiencias, de ecuaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decía, una son las conferencias de mecánica de suelos, pero un momentito, muchachos, que tengo que apagar mi cámara, un segundito. Qué pena, muchachos, es aquí un detalle personal. Eh, El otro, otros, por ejemplo, son conferencias que se hacen, digamos, a nivel regional. Por ejemplo, las conferencias panamericanas de mecánica de suelos. O sea, realmente son espacios muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de asistir a una en el año 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Y pues además de ser un espacio bacano, conoce uno gente, pues realmente en esas conferencias se concentra gente muy buena. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los gringos, los canadienses. Por Latinoamérica tenemos a los brasileros, tenemos en buena medida colombianos. De hecho, tenemos profesores colombianos muy famosos en el contexto internacional de la mecánica de suelos. El profesor, ay, ¿cómo se llama este loco? Ya me olvidé. El profesor de la Universidad de los Andes, profesor, ya lo olvidé, que el hombre ganó, ya ganador dos veces del premio Thomas Telford. Bueno, o sea, es un espacio interesante. Y el otro espacio, quizás como el más reconocido a nivel mundial, de pronto por su historia, es el espacio que organiza el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido, el ICE, que es el Ranking Lecture, que es la conferencia dedicada pues a ranking, donde pues realmente pues además que los ingleses pues son bastante cerrados en su concepción de élite, finalmente es una monarquía, eh, pero también porque invitan gente buenísima. Entonces, siempre que ustedes encuentren ese tipo de cosas, ustedes van a encontrar información bastante útil. Por ejemplo, lo que hace este man aquí o lo que hizo en el año 2009 fue precisamente eso, una recopilación de pruebas de campo. O sea, todo lo que ustedes ven allí son puras pruebas de campo. La mayoría son derivaciones de ensayos que ustedes vieron aquí. Por ejemplo, está el DMT, pues voy a tratar de señalárselo porque no va a ser fácil verlo. ¿Ustedes ven el mouse de mi computador o no lo ven, muchachos? Bueno, Sí, igual voy a señor. rayar, listo, todo bien, igual voy a Pasa por rayar. ahí. Voy a aprovechar y voy a rayar acá. Miren acá, aquí está el dilatómetro. Ups, no, pero en amarillo sí quedamos en lindos, ¿no? Ok, miren el dilatómetro. Y miren acá, se me perdió el miserable. Yo lo busco, el SDMT, acá está. Ese es el dilatómetro sísmico. Miren acá, el cono piezométrico. Por acá debe estar bueno, aquí, estas son versiones adicionales del cono, el T-bar, la bola, los que leemos al final. En fin, y cada uno de ellos pues tiene un desarrollo desde el punto de vista conceptual. Sí, algunos de ellos completamente empíricos, como el caso del dilatómetro, otros de pronto mucho más racionales o más mecanísticos, como el caso del cono, ¿sí? Por ejemplo, hay un ensayo que se ha querido, yo la verdad poco he leído sobre él, es un desarrollo de los brasileros que es, como los tipos pues son abanderados del tema del SPT en América Latina. eh, hay un ensayo, hay un SPT que hacen ellos que después de penetrar, ellos imprimen un torque o cortan la muestra y eso lo han correlacionado con cosas. No sé. Entonces, lo importante es que esos ensayos siguen todavía, o sea, son muy útiles porque les decía, funcionan para materiales que no se pueden muestrear, por rendimiento, por una cantidad de cosas. Pero a lo que iba era que, pues no quiero que ustedes de pronto se vayan a sentir frustrados porque no vimos muchos, ¿sí? O sea, tengan presente que esto, pues, solamente para darles una idea, en el curso, en la maestría, cuando yo la hice, tampoco los vi todos. Vi algunos más, de pronto con un nivel de profundidad mayor, pero también porque muchos de esos equipos de pronto no han llegado a América, ¿sí? No porque aquí estemos atrasados, sino porque aquí utilizamos otras cosas. Entonces, si alguno de ustedes, como puede pasar, y creo que no es algo lejano, termina desarrollando su actividad profesional fuera de nuestro país, sí, seguramente ustedes saben de compañeros, excompañeros o estudiantes de la facultad que ahora trabajan en Australia o en otros países en cargos de ingeniería buenos. Son manes que han tenido que adaptarse a recursos tecnológicos completamente distintos.
pero es un desafío bacano, muchachos. O sea, es algo que creo que vale la pena. Bueno, igual estoy pendiente de una cosa con ustedes, muchachos. ¿Eh? Ah, ya. Estoy buscando como unos daticos, como unos perfiles, porque la intención mía nosotros tenemos el examen parcial después de Semana Santa, creo que la segunda semana después de llegar de Semana Santa. No, no estoy seguro, la verdad. Pero quiero que ese examen esté dividido en dos partes. ¿Sí? La primera, bueno, en el orden que sea. Una parte del examen va a ser un examen como tal, que probablemente lo haga en la plataforma, no lo sé todavía, pues no lo he hecho. Pero la segunda, y que me parece la más importante, es un ejercicio. ¿Sí? Es un ejercicio en el cual pues ustedes van a aplicar de pronto lo que vieron acá y lo que ustedes consulten pues de forma autónoma. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, esos ejercicios yo trataré la idea mía es antes de finalizar la semana tener ya como los documentos listos para que ustedes pues o aprovechen esa semana de Semana Santa o la primera semana después que lleguemos y puedan desarrollar el tema. Y la idea es que ustedes me hagan entrega de ese trabajo, que lo vamos a hacer en grupos de 4 integrantes el día del examen del primer parcial. ¿Está bien, muchachos? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no tengo los datos todavía listos. Les voy a pasar, bien sea los resultados de un estudio de suelos, o les voy a pasar o he pensado hacerlo en 2 etapas. La primera es pasarles una información, ustedes deben hacer como la descripción o planear un poco el programa de campo y luego les daré unas estratigrafías y ustedes a partir de ello deberán obtener pues la mayor cantidad de parámetros que puedan. ¿Sí? Por supuesto, igual en ese proceso, pues, cuando ustedes necesiten asesoría o aclarar alguna inquietud, estaré allí disponible para ustedes. Por lo pronto, muchachos, ya que pues mientras surgen inquietudes, vamos a arrancar con el segundo capítulo de nuestro curso. ¿Sí? Vamos entonces, esto recuerden que esto ya está en Schoology, ¿no? Igual, a ver, la verdad, muchachos, yo como el curso es nuevo, hay información que estoy actualizando, estoy montando nueva. Entonces, estas presentaciones yo las pongo para que ustedes las tengan disponibles, pero es muy probable que ellas sigan ganando volumen. Entonces, cuando lleguemos al final del capítulo, pues ya la presentación, digamos, estará en su forma final. Pero más que todo para que ustedes puedan estudiarla. Vamos a comenzar. Este capítulo se centra principalmente en el diseño de elementos de cimentación superficial, ¿sí? De algunos, no todos, pero quizás la parte que más nos va a ocupar nuestra atención a lo largo del capítulo es el estudio de la capacidad de carga o capacidad portante o resistencia. Ya veremos que la otra parte que es importante en este caso corresponde a la determinación de los asentamientos, pues que es un procedimiento que de pronto discutiremos rápidamente o veremos algunos complementos necesarios en este semestre. Una pregunta, ¿ustedes me están escuchando bien o es que no les pregunté Sí, o se profe. escucha? Vale, es que en estos días escuchaba con una interferencia rarísima. Bueno, gracias. Eh, no vamos de pronto a detenernos mucho en la parte de asentamientos, porque finalmente a ese procedimiento se le dedicó bastante tiempo en el curso de mecánica de suelos, ¿sí? O sea, no que no sea bueno verlo ahora, sino que el tiempo pues es limitado. Ok. Entonces vamos como a ubicarnos un poco, muchachos. Tengamos presente una cosa. La mecánica de suelos es, digamos, como disciplina formal comenzó a funcionar por allá, finalizando la década de los 20, finalizando la década de los 30, cuando Terzaghi, o más bien posterior a que Terzaghi presentara su investigación sobre la teoría de consolidación en arcillas en el Congreso de Mecánica Aplicada en Delft, en Holanda. Después de eso, que el hombre pues ya venía, o sea, el hombre venía con un bagaje y sobre todo con un desengaño muy interesante.
y es importante que siempre lo recordemos por una razón, y es porque nosotros no debemos repetir eso. Terzaghi vivió más o menos 10 años en Turquía, ¿sí? Durante no recuerdo cómo era el tema de la ocupación, él creo que estaba en la Universidad Otomana, pero bueno, la cuestión es que el hombre se dedicó buena parte de esos 10 años a hacer una recopilación bibliográfica de todo lo que se había producido eh, sobre estudios de suelos. Entonces el hombre viajaba mucho a Austria, a la universidad, a la Universidad Técnica de Graz, donde estudió, y comenzó a recopilar, sobre todo porque el hombre quería tratar de producir unas leyes, pues no desde el punto de vista jurídico, por supuesto, unas leyes físicas que controlaran o que permitieran eh, explicar el comportamiento de los suelos. Al término de esos casi 10 años, pues primero el hombre se queda sin trabajo, cambia de universidad, en fin, pero al término de esos 10 años, el hombre se da cuenta que eso no era posible, que el estudio de los suelos o que los suelos no se pueden explicar únicamente a través de leyes físicas, porque en los suelos incide de forma determinante la historia geológica, ¿sí? Y que los suelos, o que digamos que desde el punto de vista, si en la geología podemos hablar del polimorfismo en los minerales, pues imagínense eso desde el punto de vista del comportamiento mecánico. Entonces el hombre se dio cuenta que no era un error tratar de explicarlo, o sea, tampoco el hombre perdió 10 años de su vida, sino, o sea, si lo hubiese visto de esa manera, muy probablemente el tipo hubiera abandonado y pues, digamos que la mecánica de suelos tendría otro papá. Eh, el hombre entendió que sí era necesario tratar de avanzar en esas leyes, que no por el hecho de que él no las pudiera explicar, no era necesariamente que no existieran o que de pronto algunos comportamientos parciales sí podían ser explicados de esa manera. ¿Sí? Y entonces ahí el hombre entiende que la mecánica de suelos y la ingeniería geotécnica requieren de la experimentación, que fue todo lo que estuvimos discutiendo en estas 4 primeras semanas, para poder explicar un poco el comportamiento de los materiales. Todo esto lo digo, muchachos, porque estamos hablando de algo que ocurrió finalizando la década de los 20. El hombre viaja a los Estados Unidos y entra a trabajar como profesor en el MIT y luego en la Universidad de Harvard. Pero no quiere, o sea, pero el hombre cuando llegó ya existían esas universidades y más que las universidades ya existían edificaciones y esas edificaciones tenían cimentación, existían procedimientos y métodos, ¿sí? De todas maneras, algunos de ellos muy buenos, o sobre todo muchos de ellos orbitaban en el empirismo, en ese campo empírico y allí pues había posibilidad de muchas cosas, ¿sí? Este es un caso que ustedes encontrarán en la literatura técnica porque fue bastante notable, notorio. De hecho, el libro donde está contenido este caso, así como otros, está en la carpeta, el libro de Geomechanics of Failures, que es un libro más o menos como de geotecnia, de investigación geotécnica forense, ¿sí? Es muy interesante, no lo conocía, por eso pues eh, estoy preparando esas clases lentamente porque realmente, pues, qué pena, es que no alcanza a leer todo el mensaje, Chel. Tranquila, muchas gracias. No, dígale que igual, pues ya sabe que ahí está la grabación y que cualquier cosa, pues si tiene duda, que por favor me escriba o si necesita asesoría. Ya saben, muchachos, que cuando alguno de ustedes necesita asesoría, pues ya por fin instalé el Hangouts en mi celular, que no lo tenía, lo he desinstalado. Si alguno necesita alguna asesoría, puede ser por ahí o por este medio. Lo importante es que ustedes, pues no se queden con las dudas, muchachos. ¿Sí? Y sobre todo, eh, yo no sé, o sea, hay una percepción que puedo tener yo, que no sé si sea real o sea equivocada. Es que hay cosas de esta materia que a ustedes les parecen raras por el hecho de que no, de que son un poco subjetivas, ¿sí? Si me equivoco, les pido el favor que me corrijan, pero lo digo no porque sea algo necesariamente malo, sino porque eso muchas veces le produce a uno como cierta zozobra o cierta inquietud. Entonces, cuando ustedes tengan esas dudas, pregunten, no se preocupen. O sea, prefiero avanzar lentamente en el desarrollo del programa
a ver, una cantidad de temas que no queden claros, pero bueno. En este caso, muchachos, es la construcción de un elevador de grano y unos silos. Eso es creo que cerca de la región de Winnipeg, en Canadá. Pero la obra fue construida o sus inicios, su inicio se dio en el año de 1911. Estamos hablando aproximadamente 20, casi 20 años antes de que Terzaghi publicara sus documentos. O sea, las cosas se diseñaban de otra manera. ¿Sí? Y habían técnicas, o sea, no quiere decir que Terzaghi se lo inventó todo, no, el hombre lo que hizo fue una fundamentación, lo formalizó, o sea, hizo algo muy bueno, pero no quiere decir que el hombre se lo haya inventado todo. Pues bien, los tipos se pusieron a construir esos silos. O sea, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un poco de silos. De hecho, la capacidad combinada, o sea, ¿cómo funciona este sistema? Acá en la en la parte inferior izquierda tenemos como un esquema. Estos son los silos y esa es como la zona donde se hacen las maniobras y donde está realmente el elevador. Que es el elevador donde se cogen y se levantan todos esos granos para que después ellos puedan ser transportados mediante una banda transportadora a cada uno de los silos. Además, porque esos silos, y eso es importante, y es importante no solo porque ellos ya lo entendían, sino porque nosotros también debemos entenderlo, muchachos. Algunos de ustedes en algún momento van a trabajar de pronto en industria minera o de pronto van a trabajar como diseñadores estructurales o, ¿por qué no?, como geotecnistas. Cuando se hace el llenado de ese tipo de instalaciones, el hecho de que yo tenga un poco de silos no significa que yo coja y llene uno, luego llene el otro, luego llene el otro. No, yo debo llenarlos de forma uniforme. Para evitar, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, lleno estos silos y estos los dejo vacíos? Pues lo que estoy generando es un exceso de cargas en este sector de la cimentación y en esta zona no. Entonces, ¿qué es lo que puedo empezar a generar? Un levantamiento. ¿Sí? Sobre todo, tengan presente que esta es una estructura que comparativamente con su peso total, la carga muerta es baja. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es un volumen vacío que va a estar lleno de alguna cosa. Diferentes, por ejemplo, un puente o una casa. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, eh, pues yo sé que algunos tienen más enseres que otros, pero comparen sus chécheres de la casa con lo que realmente pesa la casa y ustedes se dan cuenta que no es tanto. ¿Sí? Entonces son situaciones diferentes. Lo mismo, por ejemplo, si tengo zonas de acopio, por ejemplo, si ustedes van a trabajar en una cantera, si tienen zonas de acopio de agregados, si van a copiar, por ejemplo, minerales para, para exportación, por ejemplo, carbón, cobre, hierro, en fin. Este tipo de cosas, a pesar de que sean bultos o sean pilas que se hacen en el sitio, hay que trabajar con mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, resulta que entonces los manes lo que hicieron fue construir, eran 5 filas de silos, ¿cómo así? O sea, teníamos 5 filitas, perdón, 5 filitas, pero cada filita tenía 13 silos. ¿Sí? Entonces, en total tenemos ahí cuántos? Tenemos 562, algo así. Bueno, tenemos un pocotón allí de esos silos, tanto que tenemos una capacidad, o se tenía una capacidad de casi 37.000 metros cúbicos, o sea, es una cantidad enorme de material. Cada silo bastante alto, no eran pequeños, se ven pequeños por la distancia. ¿Qué hicieron los tipos? Precisamente para evitar de pronto problemas en términos de que una zona pudiera tener una carga un poquito mayor que otra. Entonces decidieron toda la zona, toda la zona de silos se cimentó en una única losa. Eso lo veremos más adelante. Esa es una estrategia de cimentación muy costosa, pero de cierta manera altamente eficaz. Y en esta zona, principalmente, que está constituida por unas arcillas, era algo, digamos, promisorio. Listo, los manes construyeron los silos, se demoraron aproximadamente 2 años. Bueno, ahí en el libro explican cómo se producía más o menos cada silo. Generalmente esos silos se construyen mediante un proceso, no sé si en este caso también lo sea, creo que sí, mediante un proceso conocido como formaleta deslizante,
¿Qué es la formaleta deslizante? No sé si ustedes, por ejemplo, han visto que muchas de las chimeneas o los escapes de las plantas son en concreto. Yo no puedo construir eso por anillos porque voy a generar unas juntas que cuando se produzcan las cargas de viento van a servir como articulaciones, como rótulas plásticas y mi estructura va a tener una tendencia natural a fallar. A no ser pues que yo le genere un encamisado adicional. ¿Cómo funciona ese tipo de construcción? Yo coloco una formaleta, ¿sí? Con unos gatos a los lados y unos sistemas, y yo voy fundiendo un concreto muy seco y la formaleta yo la voy subiendo, pero la formaleta nunca para, o sea, yo la subo lentamente y yo voy echando concreto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que inmediatamente yo arranco a fundir una estructura, yo nunca puedo parar sino hasta que la concluya. Y si paro, antes de finalizar, por supuesto, la voy a perder. Es un proceso que por supuesto demanda tanto la logística necesaria para izar esa formaleta, como también y fundamental el acompañamiento de una comisión de topografía para evitar pues que la estructura nos vaya a quedar desplomada o se nos vaya a torcer. Es un proceso muy interesante. Los tipos lo hacían creo que a una velocidad de un metro por día, algo leí. No sé si lo hacían así, vale la pena. Igual, como les digo, está el documento completo en la carpeta. Los tipos listos, se demoraron casi 2 años y comenzaron a llenarlo inmediatamente terminaron, ¿cierto? Y empezaron a llenarlo, como les decía, llenando todo de forma homogénea. Seguramente el proceso de llenado pues no se hacía muy rápido porque miren, ya llevaban un mes llenándolos, pues finalmente no sé a qué velocidad se diera la cosecha, en fin. La cosa es que cuando ya estaban llegando al 90% de la capacidad, miren esta cosa, no estaba lleno, pero ya le faltaba poquito. Empezaron a notar que la estructura comenzó a sentarse. El problema no fue solo que se notaran los asentamientos. El problema fue que los asentamientos empezaron a darse muy rápido. En la primera hora, después de haberlos notado, la estructura ya se había sentado 30 centímetros. O sea, 30 centímetros no es poca cosa, ¿sí? Y adicional a eso, la estructura comenzó a inclinarse un poquito. Entonces los manes vieron ese cuento y dijeron, puta, paremos, paremos. Los tipos esperaban que ocurrieran unos asentamientos, sí. Dijeron, listo, puede ser que en la primera hora, recuerden que cuando hacíamos las curvas de consolidación, de asentamientos, perdón, teníamos una cosa así, que ese es el tiempo y este es delta H. Entonces uno tiene una curva que avanza de esta manera. Entonces los tipos que dirían, hombre, es probable que esos 30 centímetros, si tenemos un material que consolide rápido, esos 30 centímetros, al terminar los 30 centímetros, el material ya empieza a disminuir velocidad y eso asiente rápido, o eso, perdón, estabilice rápidamente. Pues realmente eso no sucedió, muchachos. Los tipos siguieron monitoreando el cuento y se dieron cuenta, pues, que ya la estructura no paró finalmente. Eh, Segundo, la estructura siguió asentándose. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que dejarla porque ya no había condiciones para ingresar a sacar los materiales, ya era peligroso. Y para que tengan una idea, esa, esa, esa estructura comenzó a inclinarse con una inclinación de 27 grados. O sea, esa vaina estaba bien torcida. Pero peor, cuando se inclinó, la parte este se levantó 1,5 metros por encima del nivel de cimentación. Me dice, "Pucha, es bastante". Pero el otro lado se hundió 9. O sea, esa vaina se fue y eso quedó acostado. Dijo, puta, quedó una cosa así. Pues no, claro, pues, ¿cuándo paró la cosa realmente? Cuando la estructura alcanzó una inclinación importante, la cúpula, una parte de la cubierta, se quebró y se cayó. Y al caerse, alivió un poquito la carga, entonces el asentamiento paró. Pero la estructura, o sea, imagina esa estructura toda torcida, además llena de granos, no sé granos de qué tipo, ahí sí, eso sí, ni idea, me falta leerlo. Pero bueno, creo que eso es lo de menos. Los tipos no se atrevían a entrar, hasta que por fin se dieron cuenta que la vaina paró, se estabilizó. Bueno, ¿y qué se hace allí? ¿Qué se hace? Porque pues una infraestructura que costó una plata importante,
No solo una plata, sino que estaba llena de una cosecha de granos grandísima. Eso había que sacarlo de ahí. O sea, si estamos hablando de o sea, fácilmente allí podíamos tener que unas 22.000, 23.000 toneladas de granos. O sea, eso era una mano de, pues si estuviera llena, ¿no? Digamos 20.000. O sea, era una mano de material impresionante. Entonces los tipos, viendo que la vaina se quedó quieta, decidieron recuperarlo. ¿Sí? Le dijeron, listo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces los tipos dijeron, levantar esos hilos es muy complicado, es muy peligroso, tanto por el riesgo a la gente como porque esa vaina pues pueda fracturarse, pueda entrar, pueda generar un daño. Entonces lo que hicieron los tipos fue construir unas cimentaciones auxiliares, unos pilotes acá en la parte más profunda, ¿sí? Esas cimentaciones no fueron construidas directamente en contacto con el silo, con la losa de cimentación. Esto que vemos acá abajo, muchachos, es la losa de cimentación, ¿sí? O sea, gracias a esa losa, esos silos no se cayeron. Si esos silos hubiesen estado montados sobre zapatas, eso hubiera empezado a deformarse en todas las direcciones y ahí sí no se mete nadie. Los tipos, ¿por qué no lo hicieron adosado? ¿O por qué no construyeron directamente ahí? Porque si se metían a excavar debajo de la zapata, de la losa, perdón, la losa se iba a sentar más. Entonces, ¿qué dijeron? Hagamos una cosa. No vamos a recuperar la cota de la estructura. Lo que vamos a hacer es construir estas zapatas, estos pilotes que van a funcionar como una especie de pivote. ¿Para qué? Para que después ellos comenzaran a colocar aquí otras zapaticas, unos piloticos, y comenzaron a excavar. Y cuando comenzaron a excavar, ¿qué pasa? La edificación comenzó a sentarse por ese lado. Pero entonces, para que no se sentara indefinidamente, ella llegaba y se apoyaba en este pilote o en esta pila, y ella comenzaba a pivotear o a girar en torno a eso. Y comenzaron con ese proceso. Miren, el accidente ocurrió en octubre de 1913 y ellos ya estaban en febrero de 1914 con la solución en operación, hasta que finalmente recuperaron los hilos. No sé si ahí estén, es probable que no, bueno, ya han pasado más de 100 años, en fin, pero finalmente los tipos, ahí ustedes van a encontrar en el libro cómo hacían, por ejemplo, los tipos, ¿cuál zapata, Vanessa? Fue una pregunta. Espérate un momentito, Helen, que Vanessa va a preguntar Pero algo ya. bueno, ese pivote que usted dice, ¿cómo hacen para excavarlo sin que de pronto, o bueno, para construirlo si se supone que está debajo, al remover esa tierra no genera como una inestabilidad en el Claro silo? claro que sí. Pues hay dos cosas. La primera, si vemos eso, ya le doy la palabra a Helen. Si lo vemos, si lo giramos 90 grados, yo voy a tener, digamos, esta parte, esta cara la voy a tener acá. Yo lo que hago es que construyo esos pilotes acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta zona de material todavía ayuda a evitar pues que ocurra algo más grave. Lo segundo, y es importante aquí decirlo, miren la fecha. ¿Qué pasa en esa época, muchachos? ¿Cómo es el clima en Canadá en febrero? Está en invierno, ¿no? Todavía, Frío. bueno, Claro, exactamente. O sea, los tipos aprovecharon la parte más cruda de la estación de invierno. ¿Qué pasa durante la estación de invierno? No sé si en esa zona, creo que esa zona de Winnipeg también es bastante, bueno, es que en general Canadá es muy frío, pero esa zona, no sé, tendría que leerlo mejor, pero como son materiales de alto nivel freático, es muy probable que se tiendan a producir algunos efectos de permafrost temporal. Entonces, al tener ese congelamiento del suelo, yo tengo una resistencia mucho más elevada. Mira que el proceso de daño se dio hacia el final, o mentira, eh, más o menos en la mitad del otoño. Es que el tema de las estaciones en esos países es muy importante. O sea, esos daños, como ustedes los ven ahí, o los asentamientos, no dependen únicamente del tiempo en esos países, sino también del estado en el cual se encuentra el agua de poros, el agua intersticial. Entonces, en ese momento, si los tipos hubiesen dejado para hacer la excavación, por ejemplo, en abril o en mayo, la respuesta mecánica del suelo hubiese sido diferente. ¿Sí?
Entonces, eso se hace, o sea, por ejemplo, como cuando yo hago una excavación para unos anclajes. Yo excavo, yo excavo por acá más abajo, pues yo lo que tengo que hacer es probablemente, la verdad, en el libro está mucho mejor explicado, no he leído todo el artículo porque no he tenido el tiempo, pero yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, hacer una galería o meterme por acá por un ladito y comenzar a excavar. Muy probablemente es una excavación que tengo que hacer a mano porque no hay espacio para meter los equipos, ¿sí? Ese sería como el tema. Lo que hace uno en ese caso, Vanessa, es que, por ejemplo, si aquí tenemos la estructura torcidita, la pila no se construye justo en contacto, sino que, por ejemplo, se construye acá. ¿Para qué? Para que la estructura se siga sentando un poquito y ella se asiente libremente hasta que quede en contacto con esto. ¿Sí? Ese sería. ¿Está claro? Sí, Helen, profe. vale. Helen, ¿iba usted a decir algo? Pero yo te iba a preguntar que, digamos, ese hundimiento que mencionaste, que el grande como de 9 metros más o menos, ¿en qué lapso de tiempo se podría dar un hundimiento así, como así de gigante? Así. ¿Se vio en cuánto tiempo se dio? En 24 horas se dio. Es que el tema con esto es que son procesos súbitos. O sea, ese proceso se puede dar en cuestión de unas pocas horas. ¿Sí? De ahí, de ahí que se fuera. O sea, este tema, ya lo vamos a seguir hablando porque es que realmente, este es uno de los casos que motivó el estudio de la capacidad portante de los suelos. ¿Sí? Porque aquí hubo varias cosas, tanto una resistencia como una deformabilidad importante. Si hubiese sido solo resistencia, el silo se cae inmediatamente. Pero como hubo una concentración de asentamientos, eso le dio la posibilidad al silo de mostrar las cosas. Pero no es el único caso, ya vamos a ver otros, pues de pronto más rápido. Estas cosas, Helen, ocurren, o sea, como son dependientes de la resistencia, ¿sí? Cuando yo alcance la resistencia o cuando yo trate de exceder la resistencia, el material falla. Entonces es un proceso súbito, por eso es tan peligroso. Menos mal, no es un proceso común, gracias a estas cosas. O sea, o sea, seguramente esta gente que hizo ese silo perdió mucha plata, en fin, pero muchachos, esto nos enseñó, bueno, a mí no, porque yo faltaban como 70 años para nacer, pero a los ingenieros de la época, eh, ¿cuál era el problema? ¿Sí? O sea, lamentablemente, sí, lamentablemente no, pues la ingeniería sigue aprendiendo del ensayo y error en muchos casos. Eso no, lo que pasa es que no podemos creer que podemos equivocarnos de las mismas cosas. Sí, esto ocurre rapidito, eso no es así rápidamente, ese es el detalle. Resulta, muchachos, que era el año de 1914. Miren, aquí ya está en octubre, o sea, el silo ya estaba funcionando bien. Digamos que los manes arreglaron el problema, pero no se sabía qué había pasado. Entonces aquí me devuelvo un toque. La pregunta es, ¿cómo los tipos diseñaron? Entonces los tipos dijeron, al hacer más o menos el dimensionamiento de la losa de cimentación, los tipos determinaron que la cota de cimentación se encontraba a 3,70 metros por debajo del nivel de la superficie. Entonces, ¿qué hicieron los manes? Los manes fueron a 3,70, hicieron un sondeo, pues vieron la estratigrafía e hicieron esta prueba. Esta es una prueba que es muy útil, se conoce como la prueba de placa. La utilizamos, por ejemplo, ¿para qué? Para pavimentos. Se utiliza también para diseño de algunas cimentaciones. La prueba que ellos hicieron, pues claro, no tengo fotos de la prueba desarrollada hace 100 años, pero digamos que la metodología era muy similar. ¿En qué consiste, muchachos? Vamos a coger una placa. Generalmente, esta placa que ustedes ven ahí tiene un diámetro aproximadamente de unas 30 pulgadas, es grande. O sea, estamos hablando, ¿cuántos que son 30 pulgadas, muchachos? Así de carrerón. ¿Me ayudan? Es que mientras yo abro aquí la calculadora. Unos 60, 70 centímetros. 76 centímetros, o sea, tenemos una placa grandota. Claro, esta que tenemos acá es una placa única. Muchas veces lo que se hace es que se colocan plaquitas para poder generar como una carga, un elemento rígido.
Y lo que se hace, muchachos, muchas gracias, gracias Juan Camilo. Lo que se hace es que se comienza a cargar esa placa y se hace una curva, digamos, carga, desplazamiento, ¿sí? Y eso nos permite evaluar cosas. Claro, para yo poder cargar esa placa, o sea, una placa de 30 pulgadas permite aplicar unas cargas muy elevadas. Entonces yo necesito anclar esa placa. Entonces aquí tenemos dos procedimientos de anclaje. El primero, que es muy utilizado, pero no es muy seguro, o sea, o es cansón, es utilizar una cercha. Entonces, ¿yo qué hago con esa cercha, muchachos? Yo monto mi cercha, esa cercha, yo la tengo que anclar al suelo, ¿sí? Ella no funciona solo por peso propio, porque eso pesa como un carajo. Y yo lo que hago es que cuando comienza a cargar, o sea, en este hueco, aquí en este hueco está el ensayo de placa y la placa está aplicándole reacción a esta cercha. Voy a cambiar el color porque pues, creo que no es como lo más, el contraste no es la propiedad. Ok. En otros casos se utiliza una volqueta y lo que se hace es que se pone, bueno, en este caso lo pusieron ahí, no sé, debería, realmente uno lo que hace es que coloca la reacción al chasis de la volqueta y la volqueta la carga, ¿sí? Y a veces es tan alta la carga que la volqueta se levanta. Es un ensayo complicadito, digamos, si el material es resistente. Yo que obtengo ahí, muchachos, miren acá, aquí está la forma del ensayo. Este es un ensayo que se utiliza. Me pareció que también valía la pena aprovechar para que lo viéramos rapidito. Y este procedimiento nos muestra o nos permite elaborar esa curva que ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva. Una curva que nos relacione carga y asentamiento. No esfuerzo. ¿Por qué no esfuerzo, muchachos? Porque yo sí puedo, porque recuerden que, ustedes se acuerdan que, cómo era la distribución de esfuerzo por debajo de una carga rígida? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan que eso lo vimos el semestre pasado? Cuando yo tengo una carga, un elemento de apoyo rígido, vamos a comparar un elemento flexible y un elemento rígido. Digamos, en términos de desplazamientos, el elemento flexible, ¿qué va a hacer? Si este, digamos, es el plano teórico, él lo que va a hacer es que va, digamos, a generar unos asentamientos así. ¿Eh? O sea, van a ser máximos en el eje o en el centro, en el área donde se aplica la carga y mínimos hacia los lados. En el caso de la carga rígida, como yo tengo una cosa tan rígida, la tendencia es a que estos desplazamientos sean uniformes. ¿Sí? ¿Vale? En el caso de los esfuerzos, la tendencia, porque no siempre se da, es a que esta carga tienda a variar poco. En el caso de la carga rígida, es a que haya una variación bastante grande. O sea, que se presenten concentraciones de esfuerzos en los bordes y los esfuerzos sean mínimos en el centro. Entonces, por esa razón, decir que calculamos un esfuerzo, no porque hay una función de esfuerzo allí, o sea, y es un esfuerzo que no es uniforme. Entonces se calcula una carga. Y el asentamiento no es una deformación porque realmente no tenemos un criterio de esfuerzo de formación del material. Pero digamos que el ensayo produce unas informaciones bastante útiles. Entre ellos, ustedes ya vieron su curso de dinámica y concreto armado, ¿cierto? Cuando ustedes diseñan elementos de cimiento, venga, ustedes en el curso de concreto armado, ¿ustedes diseñan cimientos o no los diseñan? Que no lo sé, la verdad. Pues no, profe, nosotros lo estamos viendo y como que No, no, son señor. vigas, columnas y pantallas. Profe, Y ya, pues sí, sí, sí se maneja cimentaciones superficiales. ah, sí, vale. ¿Con quién? ¿Cuántos cursos de concreto ven ustedes? Pero pues si mal no recuerdo, es en concreto 2 con el ingeniero Cano. Ah, bien, Alice. No, no, igual. Tiene buen profesor para eso. Eso sí, me tranquiliza mucho eso. Eh, bueno, pues yo les pregunté por. Ah, ya. Cuando ustedes diseñan elementos de cimentación, sobre todo cuando se diseñan elementos profundos,
es muy frecuente discretizar el elemento como si fuera un resorte, como si fuera una sucesión de resortes. ¿Sí? Y recuerden que la fuerza en el resorte, perdón, es proporcional a una constante. ¿Sí? Esa constante, ese K, es un resultado de este ensayo. Entonces, este ensayo provee información bastante útil. Pero bueno, resulta, muchachos, miren que en función del tipo de suelo, esa curva presenta una geometría. Si yo tengo un material granular denso, él viene y después llega y ¡fac! Presenta una... O sea, yo tengo una resistencia máxima, eso es importante. Si yo tengo un material cohesivo, también la presenta, solo que más bajita. Pero si yo tengo materiales de pronto más sueltos, ellos tienden a presentar un comportamiento contractivo. O sea, en ese caso no quiere decir que el material no falla, sino que la falla se da por otro tipo de proceso, que es más por un proceso digamos, un proceso de pérdida de funcionalidad, es decir, por acumulación de deformaciones. Bueno, resulta que los manes hicieron la prueba de placa. Aquí me faltó cerrar el paréntesis, qué pena. Y lo que determinaron era que la carga máxima en este material, o sea, que sería esto de acá, porque era un material compacto, era de 400 kilopascales. Y los maes dijeron, la presión de contacto, o sea, calcularon la carga dividida el área de la luz de cimentación y les dio que era un máximo de 300 kilopascales. ¿Qué dijeron los manes? Perfecto, sobrados, vamos bien. ¿Sí? Más o menos unos casi 40 años después, el profesor Peck, que pues es uno también de los fundadores de la mecánica de suelos, profesor de la Universidad de Illinois, el hombre hizo unos sondeos. Entonces miren algo interesante acá, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, y eso sí es algo muy frecuente en buenas partes del territorio canadiense, es que se presentan estratos. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una arcilla, acá tenemos una arcilla limosa, acá tenemos una arcilla limosa, acá tenemos una grava limosa. Pero lo más importante es que miren que de aquí para abajo, o sea, los tres primeros estratos son arcillas. Y miremos los colores. Esta es una arcilla gris, esta es una arcilla gris, esta es una arcilla gris. Entonces, claro, cuando los ingenieros hicieron el estudio, ellos ya conocían por otros lados unas arcillas que son más bien como unos tonos medio azules, que hay unos colores bien interesantes. Ah, y adicional a esto, en esta zona se encuentran algunos lentes de arcilla. O sea, era un paquete de arcilla la cosa más impresionante con un poco de grava al fondo. Entonces los manes vieron que era un material homogéneo y sacaron unos parámetros de otro proyecto y se dieron cuenta pues que era el mismo material, entonces que la resistencia era significativa. Después de que ocurrió el accidente de los silos, varios investigadores vinieron y tomaron muestras en el sitio y encontraron que los suelos eran muy resistentes. Peck hizo lo mismo, pero dijo, no, yo no voy a tomar las muestras en el sitio, porque ese sitio ha sido completamente perturbado por el paso de mucha gente, de muchos equipos, no solo por el proceso constructivo y por la reparación, sino por la operación de la obra. Yo necesito información, eh, digamos que no esté alterada. Entonces el hombre, en compañía de Bryant, se fue a un sitio alejado donde encontraron la misma estratigrafía y tomaron muestras inalteradas y se fueron y le hicieron unos triaxiales U a esos materiales. Y se dieron cuenta que a pesar de que tenían la misma estratigrafía, la resistencia del suelo era una cosa muy diferente. ¿Sí? Y que lo que tenían en esos materiales, miren ahí, eran unas resistencias muy por debajo, no solo muy por debajo, sino que a pesar de que tuvieran digamos, una relativa homogeneidad estratigráfica, miren que aquí tenemos un material y por acá tenemos otro material en términos mecánicos. Entonces lo que decía este señor era, bueno, esta es la profundidad de cimentación. ¿Sí? Este material presenta un comportamiento diferente a lo que se midió en la prueba de placa. Dicen, eso sí es un detalle como cagada, ¿no?
Y no solo eso, sino que tenemos un material mucho menos resistente. O sea que es muy probable, decía Peck, porque no lo sabían, que el efecto de las cargas aplicado por esa cimentación haya generado alguna influencia en este estrato. Conclusión, digamos, parcial de los manos. Primero, el proceso de caracterización no fue lo suficientemente completo o de pronto no fue representativo de la realidad, tanto por el ensayo como por una cosa importante, por la profundidad de análisis. Miren la medio pendejadita. Los manes encontraron un material que tenía el 60% de la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Y miren que ahí vuelvo a la pregunta que hizo Helen. El material que estaba arriba era un material que no era competente para, para la estructura. El material que estaba abajo era todavía menos competente. Pero como era tan blando, este material aparentemente fue el que generó los asentamientos. Y cuando se generaron los asentamientos, fue que los hilos comenzaron a torcerse. Si no hubiera sido por eso, muy probablemente lo que hubiéramos tenido aquí es que se hubiera generado una falla. Y los hilos se caen y se vuelven añicos. Entonces, malo, pero bien. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues miren, este es un caso muy antiguo. Me parece que igual hay otros, ¿no? Que vale la pena. O sea, es importante tener presente esto porque miren las cosas que, claro, las cosas que pueden suceder, claro, habían cosas que no se conocían en ese entonces. Estos son otros casos. Pregunto, muchachos, ¿por qué los hilos no fallaron durante la construcción? ¿Qué opinan ustedes? Seguramente porque Porque estaban estaban vacíos. vacíos. Exactamente, ¿sí? Y miren, es muy importante, son muy importantes estas estructuras, porque, miren, por ejemplo, todos ustedes ya en su curso de concreto armado han tenido que colocar cargas utilizando el título B de la norma, ¿cierto? En el título B de la norma, ustedes colocan unas cargas, digamos, probables. Ah, la carga de la casa, la carga del pendientado, bueno, varias cositas. Pero si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de las cargas que ustedes aplican en el código, además del efecto de la mayoración, son altas, ¿sí? Son altas considerando que, por ejemplo, el día de mañana ustedes les dé por hacer una fiestecita en la casa y pues que si ustedes viven en un segundo piso o en un apartamento, pues que los invitados no se vayan a caer, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, otra cosa es que, salvo que ustedes pues sean personas juiciosamente rumberas, muchos de ustedes nunca han hecho una rumba en su casa o de pronto la han hecho una o dos veces en los años que han vivido en la casa. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa estructura se ha acercado a las cargas, digamos, se ha acercado un poquito más a la carga de diseño en momentos muy puntuales dentro de su vida útil. ¿Qué pasa con el silo? Yo el silo lo diseño para cargarle X cantidad de granos y yo le he hecho X cantidad de granos. O sea que es una estructura que está diseñada o que su comportamiento, su forma de operación la obliga a que esté siempre o casi siempre cerca o en las condiciones de diseño. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que los hijos de madre no hacen sino caerse, muchachos. Si ustedes buscan en los libros de cimentaciones, casi todos los daños que van a encontrar por capacidad portante son por silos. Pero miren, ya, bueno, ya adicional al tema, miren lo interesante. Este es otro silo, ¿no? Pues aquí ven, pero miren que la forma de falla es parecida, ¿cierto? O sea, miren que el silo o la estructura en general, en lugar simplemente de hundirse, ella como que se desliza, o sea, se entierra y por otro lado sale yéndose de lado. Este es un caso más o menos, no es el mejor, pero miren este, o miren este. Este es un edificio en la China, en Shanghai. Un edificio creo como de, bueno, no me acuerdo si son 13 pisos, pero no me voy a poner a contarlos ahorita. Y de hecho eran varios. Y el edificio, el 27 de junio de 2009, tac, se volteó y se cayó. Lo que ustedes pueden ver ahí en la parte inferior izquierda de la diapositiva
son pues o sea, pues además de la gente, son los pedazos de los pilotes. O sea, el edificio se cae y los pilotes se partieron y se quedaron nada metidos. Una parte de los pilotes que era lo que estaba como anclado a, al elemento de cimentación superficial fue lo que quedó. Claro, ese edificio además llamó mucho la atención un hecho puntual. Si ustedes se dan cuenta, el edificio está enterito. Pues está acostado, pero el edificio está ahí. Por supuesto, el edificio ya no se podía levantar. O sea, eso ya no se podía reparar, pero quiere decir que era un edificio muy rígido. Llama la atención el hecho de que hayan vidrios todavía existentes en él. Y encontraron, hay muchos artículos sobre él, algunos creo que los he incluido si no estoy mal, los incluí en la presentación, o si no, pues usted los encuentra en internet facilito. Eh, Resulta, muchachos, que aquí surge otro efecto importante que ustedes en algún momento van a encontrar. Resulta, miren acá, miremos primero esta parte de acá. Pensemos en que no haya excavación, ¿sí? Estas zapatas, perdón, estos pilotes, pues van a estar sometidos a cargas principalmente verticales. Pero ¿qué pasa cuando yo hago una excavación? Se genera un desequilibrio de carga vertical. Y ese desequilibrio de carga vertical también afecta los pilotes, ¿sí? Si yo no diseño esa componente flexural del pilote, el pilote se parte. Miren acá, yo construí un terraplén, que eso es común, y ese terraplén genera unas cargas horizontales. Este efecto, ustedes lo encontrarán en la literatura como el efecto Chebotaryov. Chebotaryov era un geotecnista que, pues, no recuerdo, creo que sí, el hombre creo que era ruso, pues como muchos de los que llegaron a los Estados Unidos, y, y el hombre después, pues el hombre después creo que sí, sí, el hombre se radicó en los Estados Unidos y vivió hasta que murió allí, pues vivió el resto de su vida más bien. Pero entonces, lo mismo pasa en esta edificación. Resulta, esto que está aquí en moradito en la parte superior es el edificio. Al lado del edificio había un canal. Eso ya generaba unas cargas. Pero digamos que la edificación y los elementos de cimentación habían sido diseñados para soportar esa situación. Como los tipos estaban trabajando todavía en la estructura, pues en el barrio, los tipos comenzaron a hacer un acopio. Miren acá. Acá hay una pila, yo no recuerdo el tamaño, pero una pila, la hijo de madre, grandota. Y este es un detalle importante porque muchas obras se hacen, muchachos. Es muy peligroso. Primero, ustedes saben, pues muchachos, si los chinos fueron capaces de hacer un hospital en 10 días, o sea, los tipos tienen capacidad para hacer una pila de estas en una semana, y creo que fue en menos tiempo. Pues adicional de que era una pila muy grande, que al colocarse tan rápido comenzó a generar esfuerzos y no permitió el drenaje. ¿Qué quiere decir? Se generaron excesos de presión de poros en ese material. A eso se le sumó el efecto de la lluvia. Entonces tenemos un material que fue simplemente colocado. Ese material tiene una relación de vacíos muy elevada y por consiguiente un potencial pues, de ganar humedad muy alto. Entonces resulta que esa carga se creció tanto, que el edificio se cayó. Entonces miren que son cosas que ocurren, muchachos. En este caso, el edificio no se demoró tanto, sino que el edificio, un buen día por la mañana, chan, se cayó. Se cayó y pues ahí está. Entonces, eso quería primero que viéramos, muchachos, como para que tuviéramos presente o sensibilizáramos un poco algunas de los problemas asociados a la construcción de cimentaciones. Miren que todos estos edificios, muchachos, que ustedes están viendo, estructuralmente no tienen problema. Tan así que estos silos se pudieron utilizar. ¿Sí? Miren acá. Si no hubiera sido por la cimentación, esos silos no se hubieran dañado. Si no hubiera sido por esa falla del suelo de fundación, esa casa no hubiera colapsado. Lo mismo el edificio. Y aún habiéndose caído, el edificio todavía está ahí como conserva su forma más bien.
La cimentación es la base de la edificación y si falla la cimentación, el edificio no va a tener nada que hacer. Por eso es tan importante que a pesar de que es un elemento por allá, no de lo más estético, no de lo más famoso, pero es la base de la estabilidad. ¿Qué es la cimentación, muchachos? Pues en la parte inferior de una estructura es un elemento de transición o de transferencia. ¿Qué vamos a transferir? Las cargas que vienen de la edificación, que son cargas verticales, horizontales, momentos, en fin, todo lo que venga, vibraciones hacia el suelo. Eso es. Entonces, estamos contando con algo importante, y es que la resistencia mecánica del suelo es inferior a la resistencia de los elementos de la estructura. Por ejemplo, el suelo generalmente resiste menos que el concreto, salvo que estemos hablando de una roca. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo no puedo simplemente apoyar mi estructura, sino más, yo tengo que compatibilizar las cargas que trae mi estructura con la resistencia de mi edificación. Eso es lo que hago yo con un elemento de cimentación. Pero adicional a eso, yo tengo que contar con algo importante, y es que tengamos presente que los suelos son productos, son materiales naturales con una heterogeneidad inherente. Y esa heterogeneidad obliga a que yo no pueda llevar las cargas al límite porque no necesariamente va a haber resistencia. Entonces tengo que disipar o manejar una distribución adecuada de esfuerzos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a producir cuando yo tengo unas cargas muy elevadas o unos esfuerzos muy elevados? Dos cosas. La edificación se asienta mucho, no necesariamente se cae, pero se generan asentamientos. ¿Cuál es el problema de los asentamientos? Eso no lo vamos a discutir en esta clase, pero es algo que necesariamente tendremos que discutir porque es un parámetro fundamental de diseño. Lo segundo es que cuando el material alcance su resistencia al corte, simplemente ya falla. ¿Sí? Ah, pero es que si mi edificación se asienta, no necesariamente se cae. Es, digamos, puede y no ser cierto. En el caso específico de esta edificación, la edificación se asentó mucho y no se cayó. Pero miren lo que sucede en este caso. La edificación se asentó y cayó. Uno diría, pero es que la edificación es mala. No, muchachos, yo creo que ustedes, o sea, todos ustedes de pronto, su diseño en concreto armado, ustedes de pronto diseñan la casa o el edificio para que él trabaje así, pero no para que las cargas se apliquen de esta manera. O sea, pues no tiene sentido. Menos así. O sea, el edificio acostado, pues yo no sé, salvo que estemos en un ambiente temático, una cosa así, pero digamos que en la realidad, en el mundo real, eso no. O sea, yo diseño para que la estructura funcione. Ah, que me tocó diseñarla inclinada. Bueno, eso ya será una condición específica, pero no más. Entonces, tenemos esas dos condiciones fundamentales y es en ellas que nos vamos a centrar. No solo para el tema de cimentaciones superficiales, sino para el tema de cimentaciones profundas si alcanzamos a verlo. Nuestra estructura tiene que ser resistente desde el punto de vista mecánico, pero también desde el punto de vista de la deformabilidad. Una estructura que se deforma excesivamente puede generar su colapso, puede generar daños o puede generar el daño de las redes de servicios y eso es muy peligroso. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo una cometida de gas y comienza a estar ahí en esa interfaz. ¿Qué pasa si la cometida se rompe? Pues ustedes saben que una fuga de gas es muy peligrosa. Si yo tengo, por ejemplo, una fuga de agua a presión, ¿qué pasa con la fuga de agua a presión? Pues además de los daños que me va a generar inmediatos, él puede generar una afectación al suelo circundante a la cimentación y se asienta. Para la muestra un botón, muchachos, todos ustedes seguramente han visto cuando íbamos a la universidad. Ustedes vieron, por ejemplo, en el laboratorio de hidráulica de la facultad, las rejas están como todas dobladas. Y ustedes no sé si han visto que en la secretaría, ahí donde uno va y pide los equipos, o donde queda la dirección, los muros presentan unas fisuras bastante importantes. Gracias, mi amor. Ay, mi café. Qué pena. Eh, claro, entonces uno diría, bueno, pero el edificio de ingeniería es un edificio que tiene tiempo. ¿Por qué el edificio comenzó ese proceso de asentamiento? Tanto que los asentamientos fueron tan notables que un buen día por la mañana una ventana explotó, menos mal explotó hacia adentro, porque si hubiera caído hacia afuera, le caía a la gente del hangar, pues por el lado donde está el man de las empanadas, y pues, no porque fuera una tragedia lo del man de las empanadas, sí, sí, pues, sino que porque es una zona donde se concentra mucha gente, ¿sí?
Menos mal, en ese momento en esa oficina no había nadie, entonces ellos se dieron cuenta casi media hora después porque sintieron el viento. Pero bueno, a lo que voy es que cuando empezaron a ver qué diablos era lo que sucedía, porque las cargas en el edificio no cambiaron, se dieron cuenta que un bajante, creo que fue eso, se había fracturado o una caja estaba filtrando y se generó una filtración en esa zona, en el subsuelo, por supuesto. Y al cambiar la consistencia del suelo, el edificio se comenzó a sentar. Miren pues, o sea, para que vean el daño tan tenaz que le puede uno hacer una agüita. Vamos entonces a comenzar a hablar sobre los tipos de cimentaciones. Y básicamente nos vamos a hacer, pues, que se conozcan o los tipos de cimentaciones a los cuales nosotros acudimos son de tres o cuatro tipos. Las primeras que son las cimentaciones superficiales. Esa es una definición que fue dada por Terzaghi, pero todavía es un poco difusa. Se dice que la cimentación superficial eh, o es superficial cuando se encuentra a una profundidad menor a su ancho. Y aquí vamos a introducir un concepto que de pronto ya lo hemos discutido, pero es importante. Cuando yo tengo viendo en planta, yo tengo una cimentación rectangular, yo tengo dos dimensiones en planta. La primera, el ancho, la segunda, la longitud, ¿sí? El ancho siempre será la menor longitud o la menor distancia de la cimentación. Ah, pero es que si yo tengo una cimentación cuadrada, pues ahí sí, breve, el ancho va a ser igual al lado. Ah, pero es que si tengo una cimentación circular, en ese caso, el ancho va a ser igual al diámetro, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean una cimentación, la menor distancia en planta es el ancho de la misma. Ah, que mi cimentación tiene un 1 por 2. Entonces se dice que si está por debajo de 1 metro, pues es una cimentación superficial. Ese concepto ya ha sido rebatido porque realmente a mayor profundidad se consigue ese efecto. Entonces, pues no funciona muy bien. Pero digamos que en general, las cimentaciones superficiales son cimentaciones que se encuentran a baja profundidad, 3 metros, 4 en algunos casos, aunque muy raros, pero estamos hablando de vainas que no bajen mucho. Su proceso constructivo obliga a que se llegue al sitio, o sea, nosotros vemos el elemento de cimentación durante su construcción. Cuando ya comenzamos a irnos a elementos, y son elementos que trabajan principalmente por transferencia de carga, digamos de carga por contacto. Más o menos ya lo iremos entendiendo más adelante. Los elementos o las cimentaciones profundas, ya son cimentaciones que van a mayor profundidad, cimentaciones de 5 en adelante, 20, 30 metros, dependiendo pues de lo que yo vaya a apoyar en ellas. Y su forma de funcionamiento depende, por supuesto, del tipo de cimiento que yo haya seleccionado. Y hay varios tipos. Uno, por cargas, o por transferencia por contacto, pero también en el caso de las cimentaciones profundas se da el efecto de la fricción, que es muy importante en ellas. Finalmente tenemos las cimentaciones mixtas. Las cimentaciones mixtas son cimentaciones que combinan elementos superficiales con elementos profundos. Por ejemplo, muchachos, eh, una zapata con pilotes. Es muy común, por ejemplo, en el caso de muros de contención, ¿sí? O también, por ejemplo, en puentes, uno muchas veces cuando va a hacer una pila, si lo vemos en planta, uno diría, no, pues yo hago un pilote y sobre ese pilote me apoyo, ¿cierto? El problema es que cuando yo hago un pilote, si yo, por ejemplo, tengo un error de localización, ¿qué pasa con un error de localización? Voy a exagerar para que, bueno, o voy a hacerlo, me voy al tablero mejor, es que no olvidó que lo tenía abierto, ya les comparto. Pensemos entonces en voy a poner aquí el color negro, en un pilote, ¿listo? Y aquí yo tengo el eje de simetría del pilote, bueno, más o menos. Ahora llego yo a colocar mi puente. Y todos ustedes saben que cuando uno está trabajando y en un pilote ocurre, puede ser que el pilote se haya desviado unos centímetros. Entonces vamos a suponer que el eje
de la pila de la superestructura me dio por acá. ¿Qué pasa? He generado una excentricidad. Podría haber generado una excentricidad en ambas direcciones. Esa excentricidad, si la carga vertical es P, multiplicado por esa excentricidad, me va a generar un momento. Si yo no he diseñado mi pilote para que soporte esos efectos de flexión, mi pilote está en problemas, ¿cierto? Entonces dice el ingeniero, no, hermano, hagamos una vuelta. Hagamos una vuelta. Hagamos, para evitar este lío, voy a borrar aquí una cosita antes de, esperen un momentito. No, perdón. Hagamos una vuelta, entonces dice el hombre, vamos a coger y ya no vamos a poner una sola zapata. Vamos a poner, perdón, un solo pilote, vamos a poner dos pilotes. Entonces el man dice, no, pues yo ejecuto dos pilotes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pueden haber dos cosas, o que hayan apoyo directamente en los pilotes, o que yo espere que la resultante me dé por acá, ¿cierto? Entre los dos pilotes. Si me da entre los dos pilotes, magnífico. Pero vamos a ver que estamos bien de malas y la resultante me quedó por acá por fuera. O sea que adicional tengo una excentricidad en Y. Pero me dice, pues puta, 3. Entonces hagamos una vuelta. Hagamos 3 pilotes, ¿cierto? Pero hacer 3 pilotes desde el punto de vista del manejo de los centros de gravedad y del manejo constructivo se vuelve un poquito más difícil. Entonces, ¿qué es lo que prefieren hacer aquí los caballeros? Hagamos 4 pilotes. ¿Cuál es la ventaja de los 4 pilotes? Voy a borrar todas estas resultantes. Que en el caso de que la resultante quede por acá, por acá, por acá, por acá, pues que por supuesto debe quedar dentro de pero tampoco puede variar tanto. Digamos que los pilotes van a tener la capacidad de apoyarse o de ayudarse para poder tolerar esas cargas. ¿Qué sucede? Si yo necesitaba realmente un solo pilote, ¿yo ahora qué necesito hacer con esos 4 pilotes? Yo cojo y encima de ellos fundo un dado o un bloque, lo vamos a ver ahora en planta, perdón, en perfil. Si yo tengo acá un pilote, acá tengo el otro pilote, encima yo fundo una zapata. Y es sobre esa zapata que yo continúo. Entonces miren que aquí tenemos, digamos, un elemento de cimentación. Ese bloque tiene más una función de concentrar a los pilotes y de distribuir la carga, pero existen a veces algunos de esos bloques que quedan directamente apoyados sobre el suelo y ellos también ayudan a transferir carga al suelo de fundación. ¿Sí? Entonces digamos que desde el punto de vista mecánico, yo puedo combinar esos elementos de cimentación, por supuesto, hay que pasar por un diseño juicioso, una modelación para que realmente eso ocurra. Y tenemos también algunos elementos especiales de cimentación. ¿Cómo cuáles elementos de cimentación? Por ejemplo, los anclajes, por ejemplo, los muros hechos con pilotes. ¿Ustedes han visto esta intersección que queda por acá por la avenida César López, cerca del Parque de la Constitución? Es muy común, en este caso no se hizo, en este caso se hicieron unas pantallas, pero en algunos casos lo que se hace es que se empiezan a excavar pilotes, así, ¿sí? Después yo lo veo, yo voy a tener una cantidad, es como si tuviera una empalizada, pero en concreto, y es un muro. A veces, ¿qué otra cosa puede ser? Una tablestaca. Eh, ¿qué otra cosa podemos tener? Bueno, una tablestaca anclada, en fin. O sea, proyectos que de pronto obedezcan a otro tipo de aplicaciones en los cuales pues sobre todo, haya un mecanismo de ruptura distinto. Vamos entonces a comenzar y a centrarnos este capítulo en el estudio de las cimentaciones superficiales. ¿Sí? Y vamos a dividirlas en varias tipologías. ¿Sí? Muchachos, hasta ahí está todo bien. ¿Tienen ustedes preguntas, inquietudes, algo que no se haya entendido? ¿O continuamos? Dije una pregunta. Digamos que en Sí, el campo, Michael, Michael, sí, sí, Michael.
¿Quién es el Dígame, que, digamos, que controla los asentamientos de la estructura como tal? que lo controla. A ver, explíqueme un poquito. Pues, pues dice que hay, pues, que los asentamientos no son normales, pero digamos que tiene que ser como un rango Sí, sí. de valores del asentamiento, es el que controla eso, pues, controla eso. Ah, el control es un parámetro de diseño. Yo, por ejemplo, usted en su curso de mecánica de suelos calculó asentamiento, ¿cierto? Señor. Pero, por Exacto. ejemplo, Entonces, hace días estuve por allá en una construcción en Antioquia y empezaban a salir dietas, ¿cierto? Entonces, uno de los ingenieros dijo como que, que eso es el asentamiento, sí, que tenía que enviar al topógrafo, entonces no sé si eso como que ahí termina también el topógrafo para medir los niveles de asentamiento y eso. claro. Es que, a ver, Michael, vamos a pensar, imagínese un pilote, no sé, de 40 centímetros. Usted tiene, digamos, la cimentación de una casa o de un edificio. Usted tiene un poco de zapatas, dos por dos, en fin, diferentes geometrías. Y vamos a suponer que una zapata de esas se le haya sentado 5 centímetros. ¿Será que usted es capaz de ver eso en un ambiente de obra? Yo no, profe. Exacto. Entonces, no, 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 tranquilo, o sea, yo sé que no. Pero entonces, ¿qué es lo que hace uno? Usted Digo dice, porque dígame, dígame, hable no, no, tranquilo. siga, siga, siga. No, no, hábleme que lo interrumpí, tranquilo, cuénteme. No, sino que ellos dijeron, es el asentamiento, pero como que no se preocuparon por como que hacer un control. Sí, sí me van a entender, no que ya siguieron, no le pararon bola. Entonces como que yo dije, bueno, y entonces como controlan si están dentro de un rango, digamos, aceptable o ya siguen y con la obra y ya. ¿Sí me van a entender? Sí, sí, ahora le entiendo. A ver, primero, como veremos más adelante, los asentamientos son parámetros de diseño y están definidos por el código, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que hay edificaciones que usted no puede quedarse con los asentamientos del código, usted tiene que ser mucho más restrictivo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo necesite colocar algunos equipos y sea una fábrica muy grande y se me comienza a sentar, pues yo voy a tener problema de pronto para el manejo, por ejemplo, de bandas transportadoras u otras cosas. Entonces, a veces en algunos proyectos es necesario controlar mucho más los asentamientos, ¿sí? Eh, entonces muchas veces en los términos de referencia de una obra, usted dice, no, no vamos a estar con tanto, sino con menos. ¿Usted cómo los controla en obra? Usted, pues primero, si usted necesita primero, para usted poder medir un asentamiento, usted necesita tener un sitio o una referencia. ¿Y esa referencia cuál es? Una placa, un mojón o alguna cosa. ¿Usted cómo los mide? Si no es una obra grande, usted los puede medir con una manguera, pero realmente los asentamientos se deben medir principalmente con el auxilio de una comisión de topografía sobre unas marcas que ellos hagan previamente. Claro que sí, si hay unos asentamientos excesivos, eh, pues habrá que tomar una decisión y habrá que hacer pues habrá que modificar el programa que está llevando. Tenga presente una cosa, no todas las fisuras que usted ve, usted tuvo la posibilidad, las fisuras en qué salieron. Era una estructura, era una pared ya terminada, Creo que eran paredes. ya estaban terminadas, estucadas y Sí, pintadas. claro, sí, sí. Bueno, y la grieta era así. ¿Qué tan grave era la grieta? Pues siempre era, o sea, para que llamaran a los niños, pues a ver eso, siempre era como considerable. Ya, porque a ver. Recuerde que los asentamientos en las edificaciones se van dando, no se dan de forma inmediata, pues en función también del coeficiente de conductividad hidráulica del material. Cuando usted se pasa a vivir a una casa, recuerde que en ese primer año es normal que aparezcan fisuras en los muros de la casa, sobre todo fisuras a nivel de acabados. ¿Por qué? Pues recuerde, por ejemplo, que los estucos están compuestos principalmente por yeso. Claro, ellos ahora ya tienen algo de látex, pues para darles un poquito más de elasticidad, pero son productos son productos muy frágiles. Entonces muchas veces lo que se producen son fallas a nivel de acabados. Si de pronto el daño ya involucra un elemento no estructural o un elemento estructural, pues habría que ver específicamente qué fue lo que se dañó en ese caso. Personalmente,
Eh, si el daño, o sea, si el daño ha ocurrido, lo primero que hay que evaluar es si va a seguir ocurriendo, ¿sí? ¿Cómo se ve eso? Pues se ve evaluando pues en varios días o en varias semanas. Eh, y pues bueno, uno debería parar ahí sí. Pues no sé, no conozco exactamente cuáles fueron los argumentos de las personas que usted vio en esa obra, pero si el daño de pronto realmente sí era serio, que se vio que el muro había fallado o que se empezó a desplazar, ahí ya la cosa es otra. Pero esa parte sí, digamos que esas fisuritas, si son pequeñas, son normales que ocurran y pues hay que entender que muchas veces ocurren, ¿no? Por ejemplo, pensemos que muchas veces cuando se compra el ladrillo, recuerden que cuando ustedes van a construir un muro, ustedes el ladrillo lo ploman y lo hilan por un solo lado. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente han visto que el ladrillo normalmente presenta una irregularidad dimensional fuerte. O sea, ¿cómo así? Si usted compara varios ladrillos, ellos no miden lo mismo. Unos son un poquito más grandes, unos son un poquito más chiquitos. Claro, los ladrillos de pronto de fábricas más cuidadosos de pronto presentan valores más cercanos, pero iguales no son. Entonces lo que le dicen a uno es, usted maneje una cara toda por un lado y en esa cara usted qué va a garantizar espesores bajos de revoque o si lo va a dejar a la vista mejor. Y por el otro lado, pues ahí sí, en función de lo heterogéneo que sea el ladrillo, ahí sí revoque. Entonces muchas veces usted va a tener revoques de 3 centímetros contra revoques de 5 o 6. ¿Sí? Entonces muchas veces, sobre todo que los revocadores no son necesariamente los tipos más juiciosos con el tema del curado, en algunas obras es normal que dejen quemar esos acabados. O sea, que no les hagan el curado y el material simplemente se queda ahí seco y después se erosione. Entonces también puede ser eso. O sea, ahí sí, Michael, habría que ver como en detalle qué era lo que había. ¿Usted tomó fotos o no tomó? No, Miguel, no, no, no. No, pero ya me quedó más claro la inquietud que tenía. Y gracias. Vale. Sí, o sea, las fisuras, mire, en la patología estructural, el estudio de las fisuras es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque toda estructura es normal que se fisure. Toda fisura es una disipación de energía, pues, que se ha dado por deformación, exceso de formación y se genera la fractura. El problema es, primero, ¿cuál es la gravedad de la fisura? Como les decía, pueden ser fisuras de acabados, pueden ser fisuras de elementos no estructurales, pueden ser fisuras de elementos estructurales, puede ser una fisura que se generó y se disipó el esfuerzo, o puede ser una fisura que sigue creciendo, o puede ser una fisura que se abre y genera desplazamiento lateral. La otra, la posición de la fisura también nos da una información acerca del mecanismo que la generó. Yo puedo tener fisuras generadas por cargas horizontales, por ejemplo, una fisura generada por un sismo cerca. Por ejemplo, los bordes de las ventanas es muy normal que se fisuren. ¿Por qué? Porque en esas esquinas se generan acumulaciones muy grandes de cortante. Y cuando se empieza a generar ese efecto, sumado al efecto rigidizador que puede tener la ventana o puede tener una columneta, se generan fisuras. Pero si la fisura, por ejemplo, se genera horizontalmente cerca al piso, tiene otra connotación. O se genera verticalmente al lado de una columna, tiene otra connotación. Entonces, de hecho, los ingenieros que trabajan la parte de patología son muy juiciosos con ese control, porque la fisura es una manifestación directa de que en ese sitio ha ocurrido algo. O sea, yo no tengo que ir a buscar otro lado, ahí es el lugar. Bueno. Igual, igual vamos viendo y a lo largo del curso es un tema que vale la pena seguir discutiendo porque pueden haber, o sea, seguramente o sea, son dudas que en el ejercicio práctico ustedes van a tener. Con relación a las cimentaciones superficiales, digamos que aquí he hecho una clasificación o una diferenciación entre los elementos principales. Los más utilizados son las zapatas y en menor proporción no por efectividad, sino por costo, las losas. O sea, las losas son buenísimas, pero valen un cojón de plata. Hablemos entonces un poquito de las zapatas, muchachos. Una zapata es un elemento completamente funcional. Miren lo chévere del asunto. Si vemos, por ejemplo, en la parte izquierda este castillito,
Lo que nos dice es que, bueno, por supuesto esto tendrá un recubrimiento. Esta sección va a tener la capacidad para soportar una fuerza P. ¿Esa P qué va a hacer? Va a ser un esfuerzo multiplicado por la sección transversal, ¿cierto? Una vez esa carga P llega a la zapata, el suelo tiene que ser capaz de asumir esa misma carga P. Ahora, si la carga P se calcula como el esfuerzo multiplicado por el área, ¿qué quiere decir toda esta variación en el área? Que el esfuerzo que está en capacidad de soportar el suelo es inferior al que está en capacidad de soportar ese elemento de esa columna. Entonces lo que tenemos que hacer es incrementar el área. Entonces aquí lo que tenemos es que la transferencia, perdón lo torcido muchachos, entre esa columna y el suelo se hace mediante ese incremento del área. Claro, las zapatas son elementos de concreto reforzado porque finalmente son elementos sometidos a flexión. Pues hay flexión cortante, y otras cosas. Y ustedes se dan cuenta, además, pues que hay unas geometrías importantes. Miren, por ejemplo, esto. Yo creo que ustedes cuando han hecho, por ejemplo, los diagramas de momento de una estructura hiperestática, como un pórtico, ustedes se han dado cuenta que, perdón, voy a hacerlo acá, yo creo que así. Ustedes acá van a tener una cosa así normalmente, momento negativo por acá, momento positivo, por este lado momento, y ese momento va a ser una cosa así, muchas veces va a ser algo de esta manera. O sea, ustedes tienen momentos en estas bases. ¿Qué pasa? Al tener momentos y además tener cortantes, yo necesito garantizar una longitud de desarrollo de estas barras. Por eso es que estas barras se mandan a voltear por ahí por otro lado. Y aquí digamos que no hay tanta limitación. En el caso de la zapata como tal, sí hay una restricción en términos de las longitudes de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente para poder cumplir la longitud de desarrollo? Se produce un gancho estándar, un gancho a 90 grados. ¿Sí? Las zapatas, generalmente, pues, si tenemos una zapata completamente concéntrica, pues yo debo diseñarla por lo menos en una dirección y en la otra garantizar pues un refuerzo de retracción y temperatura. Pero generalmente lo que se hace con el dimensionamiento de la zapata es que se le da, pues es que se le manejan cuantías muy similares y separación muy similar en ambas direcciones para poder garantizar pues la transferencia adecuada del esfuerzo. El recubrimiento en el tema de las zapatas o del acero del acero de refuerzo es por supuesto un recubrimiento o hay una restricción mucho mayor. ¿Por qué? Porque ese es un concreto que va a estar en contacto con el suelo. Generalmente los recubrimientos asociados a este tipo de cosas, los muros de contención, es del orden de 7,5 centímetros. Entonces hay que considerar eso muy bien antes de fundir la zapata o de diseñar la zapata, pues porque eso va a generar un cambio en la cota, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las zapatas se pueden construir tanto por encima como por debajo del nivel freático, ¿sí? Sea de la manera que se construyan, cualquier elemento de cimentación tiene que permanecer seco durante su proceso de producción. Entonces, ¿yo qué tengo que producir acá? Yo tengo que garantizar que el fondo de la excavación esté seco y eso lo hago pues mediante bombeo. Puede ser que yo bombee ahí o haga un pozo lateral cercano y bombee allá. Eh, yo tengo que construir, pues yo lo que tengo que producir es un sello, un solado de nivelación y limpieza para poder trabajar y no contaminar ni el acero ni el concreto. Y lo que tenemos acá son los separadores o panelitas, pues, que se utilizan para poder garantizar la separación de la malla, sí, de la parrilla. Eso es, digamos, en grosso modo lo que tenemos con la zapata. Por supuesto, el peralte o el espesor de la zapata va a ser una consecuencia específica eh, de los niveles de cortante, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando vamos a diseñar la zapata en espesor, existen varios tipos de zapata.
casi todas las que nosotros vamos a utilizar son de este tipo. ¿Por qué? Porque son más fáciles de producir, porque hay como más costumbre, pero se pueden producir zapatas de diferentes geometrías. Las zapatas sencillas o flexibles, ¿qué son? Zapatas que solamente tienen un espesor de un peralte. Entonces, pues la idea es que si yo tengo los cortantes máximos asociados a esta zona, el espesor que le doy en esta zona cercana a la columna, le permitan soportar, eh, pues le permitan soportar los cortantes, el material tenga la capacidad. Pero en general son zapatas que funcionan más por un comportamiento a flexión, ¿sí? Vean que son más grandes, son zapatas que tienen normalmente la naturaleza, o sea, tienden a ganar más área, pues porque lo que se está buscando es eso. Tenemos las zapatas con pedestal. Estas zapaticas, pues que son un poquito más complicadas de producir, ellas tienen una función distinta y es que ellas funcionen como elementos rígidos. Entonces, si yo trato ¿de qué? De calcular los esfuerzos en esta zona, pues tenemos una sección de concreto, un momento de inercia muy grande, mientras que en el otro no. ¿Sí? También tenemos algunas zapatas complejas, en las cuales en lugar de manejar un pedestal homogéneo, se manejan como unas graditas también para incrementar el peralte y poder también asumir cargas de mayor magnitud. ¿Sí? En función de la disposición, las zapatas se pueden asociar o se pueden agrupar en tres grandes categorías. Las tenemos acá. La primera, las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas, ¿qué son? Son zapatas pues, que cumplen la finalidad de transferir los esfuerzos al suelo y se construyen solitas. Eso, digamos, dentro de la normativa colombiana no es algo que se haga con mucha frecuencia, sobre todo por la gran probabilidad, perdón muchachos, uy, por la posibilidad de que ocurra algún tipo de generación pues, de una fuerza o carga sísmica. Muchachos, voy un momentito al baño y es que estoy con una bostezadera harta y eso pues no es bacano. Denme por favor 2 minutitos, ya regreso. Muchachos, qué pena, muchas gracias, pues ah, tenía que traer algo porque ya esa bostezadera no lo deja uno concentrar. Ok, les decía entonces que las zapatas aisladas tienen pues la función, digamos, de trabajar de forma independiente para cada elemento de para cada elemento de la estructura. O sea, cada zapata coincide con una columna, ¿sí? Con una columna o con una pantalla, en fin, con el elemento que esté haciendo su transferencia de carga. ¿Cuál es el inconveniente de las zapatas aisladas, muchachos? Vamos a suponer, como normalmente sucede, pero va a cambiar el color, que cada una de estas columnas va a traer una carga, no, era mejor el otro, va a traer una carga, una magnitud de carga distinta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay algunas zapatas con la misma dimensión, pero hay otras con otra. Miren el caso de esta. En ese caso, es muy probable que el esfuerzo o sea, que por ejemplo yo tengo un esfuerzo 1 acá, acá tengo un esfuerzo 2, acá tengo un esfuerzo 3, puede darse el caso de que el esfuerzo 1 sea diferente al esfuerzo 2, sea diferente al esfuerzo 3, y eso va a inducir asentamientos diferenciales. ¿Por qué? Porque la deformabilidad va a cambiar. Entonces, aparte hay que tratar de compatibilizarla. Pero el problema es que desde el punto de vista sísmico, esas zapatas van a comportarse pues como elementos independientes. Y ese comportamiento se le va a transmitir, se le va a transferir a la estructura y eso no es nada positivo. En nuestro medio, los elementos de cimentación normalmente se conectan mediante vigas, entre unas vigas de enlace, vigas de cimentación, que permite con eso generar una rejilla y generar una cimentación que sea, digamos, no monolítica, porque no lo es, pero que por lo menos cuando este elemento de cimentación trate de generar un desplazamiento,
mayor, este que está acá y este que está acá terminen generando como una especie de solidaridad y de pronto o ayuden a asumir algunas de las cargas o el proceso de asentamiento sea un poco menos desigual, ¿sí? Se produzca una transferencia o una transición más bien en términos de asentamiento. Mm, Y que cuando las zapatas quieran comenzar a vivir en el sismo, pues ellas garanticen que la estructura se comporta como una unidad. ¿Vale? Ok, perdón. Esto es lo que les mostraba. Mm, Nosotros normalmente, entre zapatas adyacentes, generamos estas viguitas. Mm, Muchas de ellas van a trabajar principalmente a carga axial, ¿sí? No tienen tanto una función, digamos, desde el punto de vista de flexión. Entonces lo que hacen es tratar de manejar eso, claro. De pronto sí se van a generar unos momentos eh, en los, en los extremos, pero eso es lo que hacemos. Entonces conectamos toda nuestra estructura para garantizar pues que esa retícula se apoye a sí misma. Digamos que esto normalmente no se hace, la idea es tratar de evitar como este tipo de cosas. Este es el edificio de plantas piloto de la universidad, el último que construyeron. Sobre todo que la idea es que cada una de estas conexiones llega a un nodo, que sería la zapata. ¿Qué podría haber sido en este caso? De pronto, pues por paralelismo no funcionó, pero de pronto era o conectar acá o tratar de no conectar, pero sí tratar como de, en este caso, de pronto buscar cómo, aquí se genera un nudo estructural, entonces hay que tener cuidado allí. Bueno, en algunos casos, muchachos, miren, por ejemplo, en la diapositiva, hay zapatas que están muy próximas una de la otra. Y ese detalle, pues a veces pueden quedar tan próximas como quedar algunos centímetros, o a veces cuando se hace el cálculo, las zapatas se pueden superponer. Esa superposición, pues desde el punto de vista físico, no se puede manejar. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? Se permite o se recomienda la construcción de una zapata combinada. Una zapata combinada es una zapata en la cual van a llegar más de un elemento estructural. ¿Sí? ¿Por qué se va a manejar? Por las razones que les decía, porque miren acá tenemos varias cositas. O también les decía que, por ejemplo, cuando yo tengo zapatas individuales, zapatas aisladas, puedo tener el inconveniente de la generación de asentamientos diferenciales por, por incompatibilidad en los esfuerzos que se le transmitan al suelo. Como en este caso. Miren que en la izquierda, claro, esta foto no es necesariamente así. Realmente esta foto es de unas zapaticas prefabricadas. Miren que tienen hasta ganchos para levantarlas. Pero a veces mm, nos pasa que las zapatas quedan muy cerca una de la otra. Entonces ahí no funciona bien. En el caso de la derecha sí tenemos una zapata combinada por una función estructural fundamental. O sea, aquí la idea es que sobre esto va a ir apoyada alguna cosa y esa cosa no puede estar sujeta a asentamientos diferenciales. Entonces, para evitar eso, en lugar de montarlas en varias zapatas, la monta en una sola. ¿Vale? Y finalmente tenemos lo que se conocen como zapatas corridas o zapatas continuas o de longitud infinita. ¿Qué es? Es una zapatica que tiene, y de hecho la denominación de zapata corrida se da cuando la relación entre la longitud y el ancho es Profe, mayor qué pena. de 5 El pasado era zapatas. ¿Qué? combinadas. Gracias, profe. Podemos tener entonces, como les decía, mm, estas zapatas se consideran, porque una zapata corrida es en esencia una zapata rectangular, pero muy larga. Entonces la pregunta siempre es,
Si yo tengo zapatas rectangulares, ¿cuándo se considera de longitud infinita o corrida? Cuando esto. ¿Mm? ¿Para qué se utilizan mucho esas zapatas, muchachos? Para muros portantes, para muros de contención, a veces para, para colocar, por ejemplo, no es muy frecuente, porque, o sea, por ejemplo, que yo quisiera una estructura porticada, colocar una zapata corrida, no porque generalmente sería una zapata muy grande. Entonces habría un desperdicio de material muy grande. Es preferible de pronto manejar zapatas aisladas o algunas zapatas combinadas, pero puede pasar, ¿sí? En los muros de contención es supremamente utilizado, pues, porque finalmente es una estructura continua. Y ahí, por supuesto, claro, hay zapata. ¿Y qué va a variar en la zapata? Su dimensión, pues pueden haber zapatas para soportar cargas muy altas o zapatas para soportar cargas muy pequeñas. Mire, por ejemplo, este es un ejemplo. Estos son zapatas corridas para una cimentación de una casa. Lo que ustedes ven allí no son realmente columnas como tal, sino que son columnetas. ¿Sí? La columneta tiene una función de confinamiento, más no principalmente de soporte estructural. El soporte, en ese caso, lo dará el muro. La columneta lo que va a hacer es confinar el muro para que cuando se dé su proceso de desplazamiento lateral, sea en el eje del muro o en el eje normal, pues haya mayor estabilidad y haya monolitismo en su comportamiento. ¿Sí? Entonces miren que son diferentes tipos, así como miren, esas zapatas. O sea, la zapata es una estructura pues, que por su connotación eh, no se nota o no se verá, pero que por supuesto tiene que ser capaz de soportar todo lo que le vaya a venir encima. En este caso, pues, digamos, si es una edificación de un piso, las cargas van a ser bajas, pero si es una edificación mayor, por supuesto que la zapata va a ser mayor. Y también esas mismas zapatas pueden presentar eh, otra división. Y es que la carga que se les aplica puede darse en una condición concéntrica. ¿Cómo así concéntrica? Resulta, muchachos, miremos esto acá. Resulta que, pues, ¿qué tengo yo fijo en esta obra? La disposición de los elementos estructurales. Yo tengo del diseño arquitectónico y estructural, es que yo defino la localización de las zapatas, no al contrario. Hay uno es que le diga al arquitecto, hermano, yo puse la zapata ahí, ahora sí, defiéndase. No. Realmente, el geotecnista en ese caso y el calculista tienen que adaptarse. Además, porque como les digo, la zapata es una cosa que no va a tener impacto visual, pero que todos esperamos que quede bien hecha. O sea, si la zapata queda mal hecha, la estructura no se salva para nada. Pues, o bueno, va a ser difícil salvarla. Mm, ok. Entonces tenemos en este caso lo que se conocen como una zapata concéntrica. ¿Qué quiere decir? La carga está siendo aplicada en el centro de gravedad del geométrico de la zapata. ¿Sí? Muy bacano. Y así trata uno siempre que sea. Que si hay un proceso, si hay que localizar la carga, que sea concéntrica, porque eso va a producir no solo la menor dimensión de la zapata, sino que se va a aprovechar de la mejor manera la capacidad portante del suelo. Pero resulta, muchachos, que esa situación no se puede dar en todos los casos, porque también tenemos condiciones que nos obligan a construir zapatas medianeras y zapatas en condición de esquina. Eso es lo que corresponde a zapatas conocidas como excéntricas. Miren una zapata concéntrica, qué pena que no me acordaba que había puesto esta diapositiva. Claro, la zapata puede ser concéntrica flexible, puede ser concéntrica rígida, eso es otra cosa, pero la zapata excéntrica, mírenlas acá, es lo que se conoce normalmente como una zapata de linderos, ¿sí? Claro, ¿qué hago yo? Yo tengo mi casa que llega hasta el borde del lote, pero yo no puedo construir un pedazo de zapata en el lote del vecino, pues eso sí sería una locura. Yo tengo que construir una zapata que quede acá, pero si ustedes se dan cuenta, digamos, el centro de gravedad de esta sección está por acá. La aplicación de la carga está por acá. ¿Qué quiere decir? En esta zapata hay una excentricidad y por consiguiente hay un momento. Entonces yo tengo que considerar ese efecto de excentricidad para poder garantizar que mi zapata, primero, va a ser estable y segundo, no va a tener la tendencia a volcarse o a girar. ¿Sí?
En el grupo de las losas de cimentación, tenemos aquí un montón, pues aquí sí es un poquito más difícil encontrar las imágenes, lo confieso. Además porque generalmente las losas por encima se ven iguales casi todas. Pero la losa se hace, digamos que ¿qué es la losa de cimentación, muchachos? Es un cimiento gigante, por así decirlo. Encima de la losa de cimentación se va a apoyar la totalidad de la estructura, ¿sí? Entonces, todas las columnas van a ir apoyadas en ella, en fin, o sea, todo allí. La losa, pues, por supuesto, ¿cuál es la ventaja de la losa de la losa de cimentación? Es una estructura que va a evitar o sea, en la cual difícilmente tendremos problemas de asentamientos diferenciales. Si una losa genera asentamientos diferenciales grandes, es porque la losa está deformando mucho. ¿Y qué quiere decir? Que la losa probablemente se partió. O sea, pues eso no tendría sentido. ¿Cuál es la ventaja? Que si la estructura se va a mover, se mueve como una sola. Entonces eso funciona muy bien, por ejemplo, ¿en qué tipo de situaciones? En suelos muy blandos, en suelos o en ambientes en los cuales yo tengo una restricción muy importante ¿de qué? De asentamientos. O por ejemplo, cuando yo tengo condiciones de subpresión, necesito garantizar que no haya infiltración. Por ejemplo, un sótano. Son costosas. ¿Qué dificultades genera una losa de cimentación? Pues si ustedes quieren colocar los drenajes embalados porque o quedan por encima o los hacen primero que la losa. ¿Cuál es el problema? Que eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque difícilmente se pueden arreglar. Entonces tiene esas restricciones. Además, como les decía, las losas son más costosas. Mm. Tenemos diferentes tipos de losas. Desde la más común, que es la losa plana, que tenemos acá en la parte superior izquierda, que es una losa como una losa maciza. Bueno, ellas, o sea, pueden tener fácilmente espesores de 80 centímetros, 1 metro. Ellas son grandotas como un carajo. Eh, en otros casos, lo que se hace es que a la losa se le generan como unos pedestalitos. ¿Para qué? Porque si se dan cuenta, la zapata, cuando llega acá, ella genera un cortante más alto. Y en esas zonas cerca de las zapatas, como hay concentración de cortantes, es necesario un espesor mayor. ¿Sí? Entonces se genera ese sobreespesor para poder ayudar en eso. ¿Vale? En otros casos, esos pedestales se hacen para arriba. Eso pues no gusta mucho porque eso también pues va a generar una afectación desde el punto de vista funcional. ¿Sí? O sea, se va a parecer más o menos como una edificación de guadua que tiene unos pedestales y luego la guaduita, solo que en este caso es concreto y luego sigue más. Generalmente eso se manda para abajo. Claro, ¿qué dificultad va a generar? Esos pedestales hacia abajo van a afectar, por ejemplo, el paso de otras cosas, si pasa una tubería o alguna cosa. ¿Sí? Mm, Como cualquier losa, las losas de cimentación también se pueden diseñar en varias direcciones, en una o en dos. Entonces acá tenemos estas losas, que aquí también tienen pues estas situaciones, estas que se llaman nervaduras también. Miren acá, esta losa, lo que les decía, una losa plana con pedestales. Esta losa tiene los pedestales arriba. O sea, esta de acá es el opuesto de esta. Esta los tiene por debajo y la otra las tiene por arriba. ¿Sí? Esta losa, esta quinta losa que tenemos acá, es una losa que comienza a ser aligerada. ¿Qué es lo que tiene? Ya empieza a tener unos huequitos. Se habla de una losa celular. O sea, ya empieza a tener como esos huecos para ayudar a aliviar un poquito, a ahorrar en concreto. Y además, porque muchas veces esos huecos o esos ductos se utilizan para el paso de tubería. ¿Sí? Mm, Y aquí lo que tenemos es lo que se conoce como una losa aligerada, muy similar a la losa aligerada que construimos en entrepisos, solo que en este caso, claro, yo voy a ganar ese aligeramiento, pero la losa se me va a volver más alta, 1,50 m por ahí, ¿sabes? Y las cuantías de acero que consumen las losas no son pocas, miren. O sea, ahí tenemos una parrilla y muy probablemente haya que levantar unos flejes para colocar otra parrilla, en fin, todo depende pues del diseño estructural. Pero digamos que las losas en sí son bastante útiles, son bastante buenas, pero pues no son la solución más favorable en todos los casos. Aquí hay como una guía rápida porque la pregunta es, listo, si yo tengo cimentaciones, ¿cuál cojo? O sea, acá hay aquí esto para que ustedes lo miren, por ejemplo, aquí se hace
eh, una diferenciación. Perdón, no alcanzo a ver porque me tapa aquí el que este Webex. Y se hace una diferenciación, perdón, una diferenciación entre estructuras flexibles y estructuras pesadas y rígidas. Entonces aquí está hablando en función, si yo quiero una cimentación rígida, pues dependiendo de lo que necesite, y también en función, por supuesto, del tipo de suelo. Cuando yo tengo suelos rígidos, cuando tengo suelos blandos, cuando tengo suelos rígidos sobre suelos blandos, cuando tengo suelos blandos sobre suelos rígidos, cuando tengo estratos de espesor considerable altamente compresibles, ¿sí? Entonces aquí hace diferentes consideraciones y aquí considera el uso de, siempre nosotros muchachos cuando hacemos un estudio para una cimentación, arrancamos por las cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales generalmente son más fáciles de ejecutar, son más económicas, pero sobre todo más fáciles. Mientras que una cimentación profunda demanda pues unas técnicas y unos equipos adicionales. Entonces, pues adicional, pues que controlar muchas veces la ejecución de una cimentación profunda no es tan fácil porque muchas cosas se ejecutan directamente en el hueco y yo no tengo cómo verlas. Esa parte también tiene que ser considerada. Bueno, aquí hay diferentes para que ustedes vayan mirando. Ups. Ahora, la pregunta entonces es, como vamos a comenzar a hablar del mecanismo, de la capacidad de carga de cimentaciones o de la capacidad portante, estamos hablando, o para hablar de la capacidad tenemos que hablar de que el material va a alcanzar una condición de falla, una condición última. Y para que un material alcance la condición última, pues tiene que alcanzar su resistencia, pero una cosa que a mí me interesa, y creo que se los decía en la ingeniería geotécnica, es que cuando yo, por ejemplo, determine generalmente los suelos fallan, bien sea por compresión, por cortante, sí, generalmente eso. Es que cuando yo vaya a diseñar una estructura, yo tengo que prever cómo va a fallar. Y en la medida que falle, yo puedo determinar sus parámetros resistentes y producir una ecuación que me permita calcular cuál es la fuerza máxima. Yo necesito saber primero cómo es el plano de ruptura. Por ejemplo, cuando hablamos en taludes, generamos superficies para ver a lo largo de esa superficie cómo se distribuye la resistencia al corte del material. El estudio de los tipos de falla realmente no fue comenzado o no fue propio, no fue un desarrollo de un ingeniero civil. ¿Sí? En 1920, este señor, Louis Prandtl, que de pronto ustedes lo han escuchado, ¿no? Pues en otras cosas, creo que en el área de hidráulica, además porque el hombre realmente su fuerte era más la parte de aeronáutica. Era un ingeniero mecánico, pues un tipo parece pues bastante brillante. El hombre nace y muere en Alemania, pues en un periodo fuertemente conturbado. O sea, al hombre le tocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya políticamente, pues no sé qué tal era el tipo. Pero entonces el tipo, dentro de todos sus estudios, el hombre se puso a modelar o a simular el efecto de una carga de longitud infinita como una franja apoyada sobre un medio, sobre otro medio, ambos medios sólidos. De hecho, la idea es que fueran elementos metálicos como para poder verificar o definir una forma de falla de elementos metálicos, digamos, sobrepuestos. Y el hombre propuso o obtuvo este tipo de configuración. Esto se ve de esta manera es porque se puede dar o en esta dirección o en esta dirección. ¿Se les parece algo, muchachos? ¿O no? ¿No lo hemos visto en algún lado? Mírenlo acá. ¿Sí ven? Mírenlo acá. Todas las edificaciones, ¡fac! Es como si o sea, se rompe el suelo y se van de lado. Este, por eso es que esa cuña realmente fue producida para metales.
pero, pero quizás quienes más las aprovechamos, aprovechamos eso, somos ingenieros civiles. Voy a volver a la diapositiva. Esa cuña, que es conocida como la cuña de Prandtl, bueno, es que es cuatro, cuatro consonantes no son fáciles de leer. El hombre la sectorizó, digámoslo así, o la discretizó en tres zonas independientes. Miremos acá. ¿Cuáles zonas? La primera, este triangulito. Luego, esta cuña. Y tercero, este otro triángulo. Y cada uno de ellos tiene una formulación. O sea, el objetivo era poder definir la forma y la longitud o la geometría de esa superficie de ruptura, porque es a partir de ahí que yo puedo determinar los parámetros resistentes del material. El hombre definió una primera zona, digo que es una zona triangular por debajo de la carga. O sea, en ese caso tenemos, o sea, ojo, lo que dice Prandtl en ese caso es que la carga a la cual está sometida la estructura es esencialmente vertical, no hay carga horizontal. Entonces, si yo tengo solamente carga vertical, sin carga horizontal, yo tengo, si yo tengo eso, ¿en qué? O sea, bueno, qué pena, esto es un círculo de Moore, muchachos. Si yo tengo solamente carga vertical y no tengo carga horizontal, eh, ¿en qué punto del círculo de Moore nos encontramos, muchachos? El extremo. ¿En cuál de los dos extremos? ¿Mm? Porque el círculo tiene dos extremos. Este es sigma B, por supuesto, que es un sigma H. En este caso específico, ya voy a terminar, muchachos. Tenemos que este es sigma 1 y este es sigma 3, y en este caso este es sigma B y este es sigma H. O sea, tenemos los dos esfuerzos principales. Esfuerzo principal mayor, que sería el vertical, y esfuerzo principal menor, horizontal. ¿Listo? La segunda zona es una cuña en la cual comienza a variar la geometría de la superficie de ruptura. Y para poder generar esa variación, digamos, de la posición y de la curvatura, el hombre lo que hace es asimilarlo a una espiral logarítmica. ¿Sí? Es algo parecido a una de las propuestas que en algún momento se manejaron para el diseño de curvas de transición en diseño geométrico de vías. Entonces lo que hace es que en este caso se van rotando los ejes de esfuerzos. ¿Por qué? Porque en la parte 3 resulta que los esfuerzos principales ya no son como eran en el otro caso, sino que el esfuerzo principal mayor es el horizontal y el esfuerzo principal menor es el vertical. ¿Sí? Entonces, en función de esa distribución de esfuerzos, es que se pueden definir los cortantes que se van a ir desarrollando a lo largo de estas superficies de falla y por consiguiente se pueda llegar a una condición de estudio de ruptura. Muchachos, listo. ¿Alguna pregunta, comentario, observación que tengan? Profe, yo tengo una pregunta. Por Si, favor. digamos, hay como un momento grande, digamos, en caso donde hay un asentamiento en algún lado de la estructura, pues la estructura se va a intentar levantar, ¿cierto? Y Sí, digamos, si es una especie, es una zapata, la tierra que tiene, pues el terreno que tiene encima no es mucho, si es superficial, y pues no va a poder contrarrestar ese momento. sí. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Se hacen otro tipo de cimentaciones o cómo? Juan Pablo, si la zapata se trata de levantar, eh, pues hombre, pensemos, a ver, imaginemos el problema primero. Mm, Una posibilidad es aumentar la sobrecarga. La otra posibilidad, lo voy a dibujar acá. Usted me dice
que tiene una zapata, pero no va a ser en negro. Una zapata que está sometida, digamos, a un momento así, ¿cierto? Es algo así, ¿no? Entonces la tendencia de esa zapata es a producir una cosa así, es como es hacer esto. Entonces, una posibilidad, si no está construida, es profundizarla. La otra posibilidad es ampliar la zapata, ¿sí? Recalzar la zapata. ¿Eso qué va a ayudar a hacer? Va a generar un momento estabilizante. O construir acá una masa muerta y conectarla mediante una viga a la zapata. ¿Qué va a generar eso? Va a generar una reacción. O sea, cuando él trate de hacer esto, este elemento está generando un momento en esta dirección. ¿Sí me entiendes? De hecho, ese es otro tipo de zapatas que se manejan en el lindero, son las zapatas amarradas. Para evitar ese momento, o yo incremento mucho el tamaño, que a veces no puedo, a veces no se puede, o lo que hago es colocar lo que se conoce como un muerto. ¿Qué es un muerto, muchachos? Es una masa de concreto que no necesariamente necesita refuerzo, porque ya lo único que necesita es ejercer peso. Y ese muerto va conectado sí a una viga, que esa viga estará sometida a un efecto de momento negativo. ¿Sí? En ese caso sí se podría. Se me ocurre eso Listo, así de profe. entrada, ¿vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario? Mm, Nada, muchachos, qué pena que trato de... Pues yo sé que ustedes están en clase, disculpen. Nos vemos entonces el viernes, no me demoro más. Muchas gracias a todos pues por la presencia y no, cualquier cosa estoy pendiente para lo que necesiten. Gracias, ingeniero. Gracias.